Hola iglesia, ¿cómo estamos todos? Bienvenidos a cada uno de ustedes. De mi parte les doy la más cordial bienvenida, un abrazo. Gracias por estar conectados en esta mañana. Qué tremendos tiempos estamos viviendo aquí en nuestro país. Y no hay mejor decisión que has tomado hoy de poder estar juntos, congregados, si bien es cierto por medio digital, juntos, conectados con el Espíritu de Dios. Quiero felicitarte por la mejor decisión. Sí, sabes, nosotros necesitamos estar siempre conectados con nuestro Dios. Necesitamos recibir de Él la luz, la fuerza, esa unción, como llamamos, que nos fortalece para enfrentar estos tiempos. Así que yo quiero llamarte, hermano querido, amigo también, a la tranquilidad. Quiero llamarte a la paz. Quiero llamarte al gozo que viene de lo alto. Amén. Yo quiero comenzar esta mañana. Estaba pensando y orando. Wow, Dios, ¿qué puedo predicar este domingo? Estamos viviendo tiempos históricos en el Perú, como ya todo el mundo sabe. Algunos están nerviosos, mucha gente preocupada. Se escuchan tantas voces, pero nada como escuchar la voz de Dios. Y wow, qué tremenda responsabilidad que podemos tener de poder escuchar la palabra del Señor, o de poder compartir en este caso la palabra del Señor. Yo quiero pedirles que vayamos al libro de Mateo, capítulo 6 de Mateo, 9 al 10. Mateo 6, 9 al 10. Amén. Bueno, oramos en este día. Señor, gracias. Oro para que tu palabra corra y pueda, Dios, guiar nuestros caminos y nuestros pasos, y tú puedas, Señor, oh Dios, confirmar esta palabra, no como palabra de hombre, sino lo que es en verdad. Gracias, en el nombre de Jesús, oro que nadie sea distraído y la semilla que va a ser plantada no sea robada de ninguna manera. Por lo contrario, Señor, oh Dios, te pido, Padre, que no solamente nuestra mente esté alerta, sino nuestro corazón dispuesto para recibir de tu preciosa palabra. Gracias, alúmbranos y danos la audacia y el denuedo para hablar tú y enseñar este mensaje en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Quiero llamar o titular a este mensaje: así como en el cielo, también en la tierra. Así como en el cielo, también en la tierra. ¿Cuál es el deseo de Dios para este tiempo? Si tú le preguntaras a Jesús: Señor, ¿qué deseas tú para la tierra? ¿Qué deseas tú para Estados Unidos? ¿Qué deseas tú para México? ¿Qué deseas tú para mi ciudad? ¿Qué deseas tú para el Perú? Jesús diría: así como en el cielo, también en la tierra. Es algo que tú y yo necesitamos tener presente en toda nuestra vida. El deseo de Dios es que como se vive en el cielo, también se viva en la tierra. Esa es la razón por la cual cuando le preguntaron al Señor Jesús acerca de la manera correcta cómo debían de orar, los discípulos le preguntaron, el Señor respondió así. Mateo 6, 9 y 10. El Señor les dice a sus discípulos: vosotros, pues, oraréis así. Ustedes oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y obvio, aquí la Biblia nos habla de diferentes cielos: el cielo donde reside Dios, el otro cielo atmosférico, y el primer cielo donde tú y yo estamos ahora sentados, por lo general yo de pie. Santificado sea tu nombre. Y luego el verso 10 dice: venga tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Nuestra oración, amén, debe ser siempre: Señor, como es en el cielo, sea en la tierra, y que tu reino se establezca en la tierra. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Cuál es el significado de esto? El alcance que tiene es que la única solución verdadera para la humanidad, para el hombre, para las naciones, para las ciudades, es que el reino de el Señor, el reino de los cielos,
se establezca en la tierra. La única esperanza, la única verdadera salvación y la única verdadera transformación no reside en los hombres, reside en el establecimiento del reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, pidan para que así como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. Digan, venga Dios tu reino. Amén. Así que en este tiempo yo te animo a que tu oración constante sea, Señor, que tu reino se extienda. Amén, que tu reino se establezca, venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Ahora déjame decirte esto, en el cielo no hay injusticia, en el cielo no hay pobres, en el cielo, en la presencia de Dios, no hay guerra, en el cielo no hay escasez, hay abundancia, no hay enfermedad. En el cielo hay plenitud. Amén. Y el deseo de Dios en la persona de Jesús es que toda esa justicia, todo ese poder, toda esa vida, esa abundancia se manifieste en la tierra. Amén. El deseo de Dios está manifestado en la palabra y debe ser nuestra oración. Las naciones necesitan que el reino de los cielos se establezca. Esa es la razón por la cual Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, porque si fuera así, mis ángeles vendrían y pelearían por mí inmediatamente. Porque Jesús estaba iniciando el establecimiento de su reino en la tierra. Y una de las cosas que Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y más adelante dijo, el reino de los cielos está entre vosotros. ¿Y cómo manifestó su reino? Sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, dando de comer a los pobres y trayendo la justicia de Dios. Ese es el reino. Y cuando Jesús llamó a sus discípulos, le dio una comisión, le dio la comisión de llevar el evangelio del reino. Y Dios te ha llamado a ti como un representante de ese reino. Te ha llamado a ti y me ha llamado a mí como un embajador de ese reino. Tú y yo somos embajadores del reino de Dios. Nuestra ciudadanía real está en los cielos. Estamos en este mundo solo de pasada, pero mientras estamos aquí, somos representantes del reino de los cielos. Es decir, todo lo que pensemos, todo lo que hagamos, todo lo que manifestemos debe estar en directa conexión e identidad al hecho de que tú y yo somos embajadores. Tú y yo somos embajadores del reino de los cielos. Estamos representando ese reino. Por eso yo te quiero decir, no importa el gobierno humano, la situación natural que tú puedas estar pasando, en el sentido de las circunstancias. Yo quiero decirte que tú, al representar el reino de los cielos y ser un embajador de su reino, Dios suplirá a sus embajadores. Dios respaldará a sus embajadores. Dios guiará y protegerá a sus embajadores. Pero si tú tienes libertad para actuar como embajador, entonces debes usar lo mejor posible esa libertad de vivir como embajador. Quiero resumir algo y muy importante, esto que voy a decir en la mitad de este mensaje. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos y estamos aquí para representar su reino y establecer su reino. Pero ese reino de Dios está constituido de una forma de pensar y una forma de vivir. Y las naciones y nuestras ciudades necesitan de esa forma de pensar y esa forma de vivir. Por eso dijo Jesús, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y arrepentíos significa cambien de mente. El reino de los cielos tiene una mentalidad. Y el reino de los cielos tiene principios que rigen. Voy a demostrarte cuán poderoso es pensar y vivir como en el reino de los cielos. Una de las principales labores de Jesús no solamente fue sanar a los enfermos, liberar, hacer milagros, sino hablar de su reino y enseñarnos a pensar como se piensa en ese reino para que luego representemos ese reino.
El reino de Dios tiene una cultura, tiene una forma de pensar y de vivir que este mundo necesita entender y también experimentar. Y voy a citar rápidamente algunas de esas culturas que vivimos y experimentamos. Número 1, en el reino de los cielos existe una cultura de servicio. Y por eso Jesús dijo, amén, en el reino de los cielos el que sirve es el que más grande es. En el reino de los cielos existe una cultura de servicio donde tú sirves no para hacerte famoso. Tú sirves porque ese es el corazón de Dios. Amén. No sirves de manera condicional, sino sirves de manera condicional. Qué poderoso, qué distintas serían las naciones y las ciudades si todos practicaran esta cultura del reino. Jesús vivió esto, sirvió a la gente, lavó los pies a sus discípulos, él estaba siempre dispuesto a servir. Y ese es el encargo que el Señor nos dio. Y por eso tú y yo sabemos que somos de esta casa, la importancia de servir a la gente, ¿no? Y por ello hemos tocado cientos y miles de personas. Gloria a Dios. Hemos podido tocar y servir a la gente. Cuando tú tienes mentalidad de reino, tú no usas tu carrera o tu oficio solamente por tener un mejor puesto o un mejor ingreso. Tú lo haces porque tienes una vocación de servicio. En el reino de los cielos existe una cultura de servicio y nuestras naciones necesitan esa cultura de servicio porque la gente sin Dios sirve por ganancia. La gente sin Dios sirve por solo interés. El mundo necesita la cultura del reino donde el que sirve es el más grande. Amén. Gracias a Dios por su evolución. ¿Qué sería de nuestra nación si las decenas de miles de iglesias que existen en este país todas desataran esa cultura de servicio? Invadiríamos las calles, los parques, las instituciones con ese amor, con ese impacto de servir. Y podríamos tener gente en todo ámbito de la sociedad, no para servirse, sino para servir. La cultura del reino es esa cultura que demuestra que mejor es en el cielo que en la tierra. Número 2, cultura de gestión. La Biblia dice, amén, que aquel a quien se le dio los talentos y los multiplicó y se los dio a su Señor, fue honrado por Dios. Es decir, la cultura del reino nos enseña que si tú multiplicas lo que tienes en tus manos, Dios te va a promover. Dios promueve a los que saben gestionar. Dios no promueve a los que no gestionan bien. La mayordomía es un principio poderoso del reino. No es lo que tienes, es qué haces con lo que tienes. Dios no premia la mediocridad. Dios premia, amén, la eficacia, la multiplicación, el ser un buen mayordomo. Es más, en la parábola se enseña, a él que no multiplicó nada, quítele y dele al que gestiona bien. Uno de los mayores problemas que hemos tenido en el país ha sido la terrible gestión. Hemos tenido dinero como nunca antes, pero hemos tenido una brutal gestión. La gestión puede ser tan letal como la corrupción. El reino de los cielos es un reino donde se gestiona con excelencia. Jesús habló de gestión, Jesús nos habló de administrar bien y Dios está buscando buenos administradores. Lo primero que le dejó Dios a Adán fue: cuida la tierra, sojúzgala, multiplica, Adán, multiplicaos. Gestión. Número 3. Otra cultura del reino es la cultura del dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Dios nos enseña no a buscar primero recibir, sino a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando tú das, recibes. Pero en el reino de los cielos, la cultura del dar es una cultura normal porque Dios es un Dios dador. Hay ideologías nefastas que enseñan la envidia, que enseñan la codicia, que enseñan a anhelar el bien ajeno, cuando la Biblia dice: no codiciarás el bien de tu prójimo. Por lo contrario, Dios nos enseña
a dar, porque Dios es un Dios que da y Dios siempre está dando y Dios se regocija dando y Dios nos ha enseñado a dar. Por eso estas ideologías nefastas odian cuando la iglesia le da a Dios. Amén. Humillan y critican a aquellos que honran a Dios de repente con sus ofrendas o sus diezmos. Dicen, tú diezmas, tu ofrenda. ¡Qué tonto eres! ¿Cómo te manipulan? Porque esto no es cultura del reino. Es la cultura de una mente empobrecida. Pero Dios quiere enseñarnos la cultura de dar. Y el primero que debe ser honrado es Dios. Y cuando aprendemos a dar a Dios, podemos dar a los demás. Porque tenemos comunión con Dios. La cultura del reino. Si todos pensaran no de manera mezquina, no de manera egoísta y solo materialista, si todos pensaran con esa cultura del reino, este mundo sería otro, sin malicia. Como iglesia, ¿cuántas veces tú que has aprendido a dar, cómo te ha ido? Porque has honrado a Dios y porque has sembrado. Tú lo que has sembrado has cosechado porque vives la cultura del reino. Otro aporte del reino de los cielos es la cultura de la fidelidad. La cultura de la fidelidad. La Biblia dice que el que es fiel, al que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en más. O sea, si tú has recibido poco, pero has sido fiel en ese poco, Dios te dará más. O sea, ¿qué manera diferente de la gente? Me dieron poco, yo no tengo casi nada, yo soy un pobre, maldita sea. Es que otros han sido más beneficiados, yo no. En el reino de los cielos es, si tú recibiste poco y multiplicas y usas bien y eres fiel y adoras a Dios con ese poco, Dios te dará más. Y ese poco será 10. Y cuando ese 10 sea tu poco, Dios te dará 20 o 30. ¿Por qué? Porque hay una cultura de fidelidad. La Biblia dice, el que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo propio. Si tú sabes cuidar lo ajeno, si tú sabes ese libro que te prestaron, ese auto que te prestaron, esa casa que te alquilaron a buen precio, si tú sabes cuidar, Dios te dará lo tuyo. Pero en la cultura, en la mentalidad letal de ciertas ideologías, tú tienes que codiciar lo ajeno. Tú tienes que tener lo ajeno. La Biblia dice, no codiciarás. El que es fiel en lo ajeno, Dios le dará lo propio. Qué distinto sería si la gente cuidara sus casas en alquiler como si fuera su propia casa. Qué distinto sería que cuidaran los negocios de otros como si fuera su propio negocio. Cuando el trabajador no trabaja solo por el salario, se trabaja en primer lugar por honrar a Dios. ¡Qué ingenuo eres! Somos representantes del reino de los cielos. Somos hijos de Dios. Y por último, 2 culturas. Cultura de humildad. Cultura de humildad. Dice la Biblia que el que se humilla será exaltado. En el reino de Dios, el que está más alto es el más humilde. Y el más humilde es aquel que le da gloria a Dios. No aquel que se presenta como Salvador. No aquel que se presenta como la solución. Sino aquel que dice, vayamos al Señor y aquí estamos para servir. Amén. Dios da gracia al humilde. Él resiste al soberbio. Necesitamos la cultura del reino. Necesitamos en el Perú la cultura del reino. Y otra cultura del reino es la cultura del perdón. Si tú eres hijo de Dios, entonces tú no tienes una cultura de condenación. Tú no tienes una cultura de rencor o resentimiento. Tú no tienes una cultura de estar recordando a la gente su pasado. Si tú eres un hijo de Dios, si tú representas el reino de los cielos, sabes de dónde te sacó el Señor y sabes las múltiples veces que el Señor te perdonó. Porque para Dios ya no importa tu pasado, lo que importa es lo que Dios puede hacer con tu futuro. Porque en el reino de Dios, lo primero que Jesús enseñó fue la reconciliación. Es más, Dios dio el paso para reconciliarse con el hombre. Dios no dijo, si tú no das el paso, entonces yo no doy el paso. No, Dios dio el paso. Dios dio el paso para reconciliarse con el hombre cuando fue el hombre que traicionó a Dios. Fue el hombre que le dio la espalda a Dios. Pero aun cuando fue el hombre que le dio la espalda a Dios, fue Dios el que dio
el primer paso. Es decir, Dios nos perdonó antes de nosotros volver a Él. Antes de reconocer nuestra maldad. Tú y yo sabemos la vida que tuvimos y cuando nosotros comprendimos de ese amor de Dios, que fue Él el que dio el primer paso y Él ya nos había perdonado Él. Es decir, no dijo, ojo, Dios no dijo, ok, si tú te arrepientes te perdono. No, Dios dijo, te he perdonado para que te arrepientas. Cultura de reconciliación. No es una cultura de odio, no es una cultura de condenación. Jesús dijo, yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar. Amén. Este mundo necesita la cultura del reino, necesita reconciliación, donde no estemos divididos por quién tiene más dinero, quién tiene menos dinero, por el color de la piel. No, somos criaturas de Dios. Y hay ricos malos y ricos buenos, ricos justos e injustos, pobres injustos y justos. Dios mira las cosas de manera diferente, pero todos necesitamos un Salvador. Que la cultura del reino llene nuestro corazón. Y en cada decisión tú recuerdes, a quién le perteneces como embajador. ¿Dónde elijo estar? ¿Con quién elijo caminar? ¿Dónde soy bien recibido? Como iglesia de Dios debemos elegir estar con aquellos que nos reciben bien. Y aquellos que no nos reciben, no podemos hacer nada por quienes no nos reciben. ¿En dónde tenemos más acceso para bendecir mi ciudad, para bendecir mi nación? Donde se nos abran las puertas, ahí estaremos. Y donde se nos cierren las puertas, no podemos estar. Elige donde eres bien recibido. Ahora tú que has estado escuchando este mensaje, Dios te está llamando, ahora eres tú quien debes elegir aceptar al Señor como tu Salvador y Señor. Porque Él ya te perdonó. Él no está para condenarte. Él no está para mostrarte tu pecado ni el de tus padres. Él está aquí para salvarte y perdonarte. ¿Quieres orar conmigo? Haz conmigo esta oración. Y di, Señor, yo necesito del reino de los cielos. ¿Sí? ¿Qué te parece? Di conmigo, Señor Jesús, yo necesito del reino de los cielos. Necesito tu perdón. Necesito tu paz. Sálvame, Señor. Ven a mi vida. Hazme tu hijo y un discípulo de ese reino. Recibo tu perdón y tu salvación en el nombre de Jesús, el Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, oh Dios, que tú eres nuestro Salvador y nos das perdón y paz. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Gracias. Amén, amén. Iglesia, yo, como pastor, no le puedo decir a usted por cómo hacer las cosas, o sea, por quién votar, pero sí le puedo decir a usted cuáles son los principios del reino de Dios y cómo usted debe elegir en base a esos principios. Dios quiere que como en el cielo, sean en la tierra. Y mientras más acceso tengamos y más puertas se abran de la gente pecadora, porque no hay justo ni uno, no hay nadie bueno, donde más puertas se nos abran, entonces ahí podremos seguir extendiendo la bendición de Dios. Amén. ¿Qué tal si alabamos al Señor? ¿Qué tal si le bendecimos y seguimos llenándonos de Dios como nunca antes? Porque sabemos en quién está la respuesta, iglesia. En el nombre de Jesús. Gracias por escuchar la palabra de Dios.